Silencio para empezar. Ujú. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a nuestra sesión número 193 de nuestro grupo Exjesuitas en Tertulia. Eh, Ahora el que me está fallando a mí la tecnología es a mí. Eh, Realmente esta tertulia es una de las tertulias que nosotros hacemos para, como grupo, eh, eh, compartir ideas, compartir sentimientos. Esta no tenemos a nadie invitado, estamos solo nosotros. Pero antes de empezar la tertulia, quiero informarles que la tertulia de la semana pasada con Jorge Julio sobre el budismo zen y el jesuita ha batido todos los récords en el canal de YouTube. Ha sido visto 1989 veces hasta las 5 de la tarde, hora de acá, hoy. Y a mí me tiene impresionadísimo eso porque ninguna tertulia había sido vista tanto. Primero, me da mucha satisfacción y segundo, todo lo que digamos aquí, ustedes sepan que lo va a ver mucha gente. De manera que felicitaciones al grupo por este éxito de traer invitados de la categoría de Jorge Julio. Esta tarde tendremos una de las reuniones que nos acercan, cuando compartimos los que deseen sus vivencias, sus experiencias, sus reflexiones sobre un tema con el cual ciertamente hemos tenido a lo largo de la vida y tenemos ahora una relación personal, el dinero. Aprenderemos de quienes nos ofrezcan sus reflexiones, cómo hemos sido diferentes y con qué coincidimos en nuestras vidas cuando fuimos compañeros y luego cuando cada uno tomó un destino diferente de la vida. Los comentarios y las preguntas que tengamos unos con otros nos ayudarán al final a concluir una sesión de aprendizaje y de reflexión. Como siempre, nos hace pensar y nos une con este grupo de amigos de toda la vida. Tengo inscritos hasta el momento para participar solamente 2 personas, pero estoy seguro que van a ser más. Tengo a Goyo de primero, Juan Laureano de segundo, pero no tengo tercero. Bernardo y Gabriel. Entonces voy a poner a Bernardo, 4, Gabriel. ¿Alguien más ha preparado alguna cosa? Rigoberto, 5, Rigoberto. Eh, ¿Alguien más? A ver, a ver, a ver. Fernando. Hernando. Bernal. Hernando, gracias. Hernando Bernal. Eh, ¿Alguien más de los que está aquí tiene preparado algo para la tertulia sobre mi relación con el dinero? ¿William? ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. No veo ninguna otra manito por ahora. Está entrando Oscar Borrero y Reinaldo Pareja. Bueno, vamos a comenzar con estos. Eh, Yo tengo también preparado algo, pero como siempre trato de que hagámoslo primero en orden de grupo. Entonces, para comenzar nuestra tertulia, vamos a escuchar a Goyo. Adelante, Goyo, libera tu micrófono. Listo. Bueno, ¿Listo, Goyo? algunas ideas que me acompañan para comportarme al respecto. Nacimos sin un peso y moriremos sin llevarnos nada material. Todo es gratis, mientras no nos digan lo contrario. El dinero debe fluir como la sangre. Si lo detenemos, se coagula. La generosidad lo multiplica. Una sana economía que aprendí desde pequeño comienza por una fórmula simple. Debe entrar más dinero que el que sale. Es ideal que un hogar cuente mínimo con 3 ingresos. Si falla alguno, hay problemas, pero no se mueren de hambre. El crédito puede apalancar inversiones y ayudar en temas extras, pero debe ser más excepcional que habitual. El ahorro es el mejor camino para mejorar la calidad de vida. Aprendí a ahorrar en una alcancía de metal con llave, creo que era de la Caja Agraria. Desde el comienzo, cuando recibía dinero por pequeños trabajos o donaciones familiares, dejaba algo sin gastar que me sirviese de colchón en el futuro inmediato.
Me sirve tener un presupuesto mensual de ingresos y gastos con pocos renglones, tales como compartir, familia, vivienda, transporte, mercado, salud, educación, servicios, inversión y varios. Anoto en miles de pesos las cifras para facilitar la contabilidad. Uso billetera y cada vez más el dinero electrónico con las tarjetas, pero mantengo un pequeño banco en la portadocumentos que me sirve en emergencias de haber dejado la billetera en casa o que se me acaba el efectivo. Mensualmente miro cómo va el cumplimiento del presupuesto y veo si debo hacer ajustes especiales en los gastos. En un cuaderno anoto los gastos de cada renglón y quincenalmente los paso a una hoja electrónica que deja el rastro de lo que sucede con el dinero en mi vida cada mes. La pandemia me convirtió en pagador electrónico. De los pagos virtuales llevo un archivo magnético que me sirve para verificar los pagos realizados cuando se requiera. Creo en la economía solidaria con todas sus múltiples expresiones. Según esta economía, el dinero es uno de los 6 factores de la economía junto al trabajo, los bienes, la tecnología, la administración y el factor C. Es un conjunto de características tipificadas por palabras que comienzan con la letra C. Comunidad, compartir, comunicación, cultura, calidad, cooperación, colaboración, etc. Así como el sector público se conforma por la administración de la tecnología y paga por los otros factores, el sector privado se basa en los bienes y el dinero, que también contrata los otros factores. El solidario se basa en el trabajo y el factor C, con aportes de los otros factores dados por los mismos asociados. Participar de este sector requiere una formación en la colaboración con otros, distinta a la competencia contra otros tan frecuente en nuestro mundo. Un buen ejemplo de economía solidaria es el siguiente. Una persona tiene un lote evaluado en 100 millones, un arquitecto haría una bodega con 100 millones y los materiales para una bodega en ese lote costarían otros 100 millones. Una cooperativa asume el manejo del proyecto. Terminado el proyecto, la bodega en ese lote, construida por el arquitecto y su gente y con los materiales aportados por un comerciante, se venden 500 millones. A la cooperativa le corresponde el 10% de administración, es decir, 50 millones. Y los otros 3 aportantes, dueño del lote, arquitecto y comerciante, se quedan con 150 millones cada uno. Es decir, la plusvalía quedó repartida entre los 3. Están todos muy invitados a unirse a nuestra cooperativa Convergentes, informes por el privado, pero todos están muy invitados. En nuestra economía familiar, el ahorro voluntario de María Ángela en un fondo de pensiones nos ha permitido hacer muy buenas inversiones para nuestra vida y el futuro de hijos y nietos. Ahora María Ángela y yo vivimos de las 2 pensiones y lo que nos produce el negocio familiar. Y damos infinita gracias a Dios por todo lo recibido y compartido en esta vida. Goyo. Qué bien, oiga, qué maravilla. Aplauso total, qué reflexión. Evidentemente la vamos a recibir para publicarla en el blog, Goyo. Yo creo que le puede hacer mucho bien a mucha gente. Estupenda, estupenda reflexión. Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta para Goyo? Siempre vamos a tener un minutico por si acaso a alguien no le quedó claro alguna idea. Simplemente levanten la manito y un minuto gastamos en la persona que acabó de hablar. ¿Alguna pregunta para Goyo o algún comentario? Perfecto. Entonces, el segundo es Laureano, pero me dijo que iba a entrar un poquito tarde. Entonces pasamos al tercero. Ahí está mismo, Bernardo. Adelante, Bernardo, te escuchamos. Un momentico mientras Goyo aquí abre el archivo. Se Bien, qué llama Goyo, bien. Bernardo y La Plata. Eso. Darío, Sí, perdón, señor. Darío. Es que tenía una pregunta, pero no había abierto el micrófono. Bueno, Dijo, pregunta para Goyo. Listo. sí, decía Goyo que se necesitaban 3 ingresos. No me quedó claro cuáles son los 3. No, por ejemplo, cuando trabajan marido y mujer, cada uno tiene un ingreso, pero además venden paletas los fines de semana en la ciclovía, es otro ingreso. O sea, que el ideal es que haya 3 ingresos en la casa, para que si falta uno, hay problemas, pero no se mueren de hambre. Cuando todo depende de un solo ingreso en la familia es muy peligroso. Ok. Claro, Excelente bien. pregunta y buena aclaración. Gracias, Goyo.
Bernardo, adelante. Bueno, esta notica la escribimos aquí en el apartamento de Goyo y la leo con toda sencillez. Se llama Bernardo y la Plata. Primer punto, propina para los acólitos. Estuve de acólito en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de los Padres Jesuitas desde cuando cumplí los 7 años. Recuerdo muy bien que antes de la ceremonia de bautizos de los sábados por la tarde, o en un matrimonio elegante de los domingos, con la ilusión y la picardía propia de la banda de los acólitos de la parroquia del Perpetuo Socorro, nos poníamos de acuerdo sobre quién o quiénes serían los encargados de pedir la propina para los acólitos. Nuestro trabajo tenía que ser reconocido por su calidad por los financiadores de las ceremonias. Los encargados del recaudo tenían que dejar de lado la vergüenza o la timidez para acercarse al padrino de la novia o a los enternecidos padrinos del muchachito recién bautizado y pedir la alcabala inmisericorde inventada por nosotros. Después de la ceremonia, cuando ya los sacerdotes se habían ido, en algún lugar de la iglesia o en la sacristía, vaciábamos nuestros bolsillos delante de los demás acólitos para contar el recaudo. Sumábamos y nos dividíamos en partes iguales lo recogido, y nos íbamos para la casa o para la tienda a comprar una paleta o una gaseosa con un trozo de salchichón. En ocasiones nos íbamos a la bicicletería cercana y alquilábamos un par de ciclas. Así, en compañía de los demás miembros de la banda, ayudábamos en la iglesia, cobrábamos por nuestro servicio y nos gastábamos solidariamente el producido, aprendiendo a montar en cicla y a vivir alegremente nuestra niñez. Los padrinos en ocasiones eran muy generosos. Además, nos justificábamos diciendo que Dios estaría muy contento porque los acólitos estaban aprendiendo a compartir. Cuando nos prohibieron cobrar por ayudar en las ceremonias, hasta ahí nos llegó la dicha y el empleo. Segundo punto, lo que me den para la comunidad. Aporto al grupo. En ciencias, y que me desdiga William que está ahí, teníamos que ir a dar clases de religión a un colegio de niñas en el barrio Kennedy, en Bogotá. Preparábamos las clases y al final de mes algo nos daban como pago por lo que hacíamos. Además de la experiencia de ser maestros, la plática iba al fondo común que manejaba el gordo Botero, con aprobación del superior, el mono Luis Carlos Herrera. Era una buena manera de cumplir el todos para uno y uno para todos. Solidaridad en el uso del dinero. Mis necesidades cubiertas, lo demás para el grupo. Mi primer sueldo. Cuando me llegó el momento de responder por mis gastos y aportar para los de mi familia, recibí mi primer sueldo del Colegio San Carlos y de la Universidad Javeriana en donde trabajaba. Le di mi cheque a mi mamá con mucha alegría. Y desde ese momento hasta cuando salí de la casa paterna para formar mi propio hogar, el dinero fruto de mi trabajo se repartió entre mis modestos gastos personales, el aporte a los gastos de la casa y para las atenciones a Miriam, las salidas a cine o un paseo familiar. Pudimos comprar una nueva nevera para mi mamá y más tarde se renovó la lavadora. Los ahorros durante mi beca en Alemania, los casetes y mi primera guitarra propia. Con el dinero de mi beca en Alemania, tuve especial cuidado en ahorrar para el futuro con Miriam. Eso sí, me compré mi primera guitarra, mi amiga viajera y solidaria que tanto me ha servido para alegrar el espíritu, cantarle a la vida y dar gracias por todo lo recibido. Cuando me regalaron una grabadora, mis amigos y patrocinadores alemanes, los ahorros en dólares se los mandaba a Miriam dentro de los casetes en los que le grababa mis serenatas y las cartas habladas. Enrollaba los billetes en apretaditos rodillos amarrados con hilos, desatornillaba y destapaba el casete, ponía el billete en el espacio superior sin que se trabara el mecanismo de la cinta, tapaba y volvía a atornillar la tapa del casete
y lo marcaba con un pequeño letrero. Este va premiado. Dentro del sobre de la encomienda ponía una nota a mano y le daba a Miriam instrucciones sobre cómo abrir el casete y sacar los dólares que mandaba. Era un ingenioso método de remesa oculta que nos ayudó a tener nuestros ahorros para comprar más adelante nuestro primer apartamento, con otros ingresos frutos del trabajo. Mi amigo Eberhard Gaumer, un gran economista que en ese entonces era el gerente de la Oficina Católica de Dortmund, me dio buenos consejos sobre el manejo de mi beca y mi manera de manejar la plata. Él decía en alemán, es ist aber sehr wichtig. Es muy importante. Además de atender los gastos de la supervivencia, el ahorro debe existir como un verdadero propósito para el futuro. Un día nos encontramos Miriam y yo con Pachito de Rú y hablamos de nuestro próximo matrimonio. Me dio un buen consejo sobre el manejo de nuestros ingresos. No gastes en arriendo o en pago de tu vivienda más de la tercera parte de tus ingresos. Vas a necesitar lo demás para atender la alimentación, el vestuario, la salud, la educación de tus hijos y el descanso. Tiempo después, cuando fuimos a conocer a Carito, la preciosa recién nacida hija de Alberto e Isabelita, Alberto me dijo, anda a mirar unos apartamentos que está vendiendo Colpatria y en donde están comprando Jaime Quevedo, Mauricio Archila y otros en el conjunto Acapulco. Ustedes pueden comprar allá. Al día siguiente nos fuimos a conocerlos con Miriam y doña Alicia, mi amorosa suegra. Yo entré al apartamento modelo, lo caminé rápidamente y me senté junto a la vendedora, mientras mi suegra y Miriam miraban todos los demás detalles. ¿Cuánto hay que pagar para separarlo? Y sin dudarlo giré el cheque. Doña Alicia lo único que dijo fue que sea en el segundo piso. Y por supuesto nos pegamos una endeudada mayúscula que me obligó a buscar un trabajo mejor pagado que el de la Javeriana. Perdón, entré a la División Internacional de ACPO y Hernando Bernal, que está ahí, nuestro jefe del área de planeación de ACPO, nos permitió producir los audiovisuales que necesitábamos para los cursos de ACPO en horas extras bien pagadas, tomando las fotografías y armándolos después de las horas de trabajo. Era la única manera que teníamos para pagar la cuota inicial del apartamento y cumplir con el sabio consejo de Pachito que siempre seguí. No gastes más de la tercera parte de tus ingresos en vivienda. Cuando regresamos de los estudios en Nueva York, se acabó ACPO y fui nombrado en Punch Televisión como director de investigación y desarrollo. Iniciamos otro camino. Entré al mundo de la televisión comercial en donde aprendí mucho, pude prestar un buen servicio durante más de 25 años con un sueldo 3 veces mayor que el de ACPO y pudimos darles a nuestros hijos el hogar, la educación y la familia que merecían. Hoy creo firmemente que el dinero es un instrumento para construir la dignidad del ser humano. Cuando nos vayamos de este mundo no me llevaré nada, excepto la tranquilidad de haber hecho el bien a todos los que pueda beneficiar con mi trabajo. El dinero es necesario y debe ser la justa remuneración por el servicio que demos a los demás. Debe permitir que tengamos con qué vivir sin angustias, cómo ser solidarios y mostrar en obras a los demás nuestro agradecimiento a Dios por los bienes recibidos. Como cuando salíamos con mis amigos a montar felices en bicicleta con la propina recibida en las misas, o a comernos un buen pedazo de salchichón con pan francés y colombiana. Qué bien, Bernardo, qué maravilla, muy completo. Yo quiero hacer un pequeño comentario. Nunca había visto una técnica tan espectacular para lavado de dinero que la mandada de los dólares por un cassette. Tiene todo mi aplauso. No, Además, patentado. además era dinero contante y sonante. Exacto. Conocí otra en el Piolatino. La gente cogía una postal y con mucha maña la partiendo, la zafaba en dos, le metían $1, pues, un billete doblado
y la volvían a pegar perfectamente y se iba sin sobre y sin nada y eso llegaba perfectamente al otro lado. Nadie sabía que había habido un billete. Nunca se nos perdió ni un centavo. Qué Nunca. Qué Genial. maravilla, qué maravilla. ¿Algún otro comentario a la presentación de Bernardo? Buenísimo. De nuevo, todo esto lo tenemos para el blog, ¿no es cierto? Claro, eso está disponible. Tengo una repetición que quitar ahí y ya. Y lo demás lo Listo, hace listo. el editor. Sí, todo lo del lavado de dinero lo sacamos para no ser escandalosos. Ahí está Gabriel con una pregunta. Y yo le Gabriel, agradezco desde aquí a Hernando particularmente el que nos hubiera permitido hacer ese trabajo extra, porque la angustia económica era tenaz para pagar la cuota inicial completa. qué Entonces, maravilla. nos pegamos trasnochadas largas, pero pudimos pagarla. Tiene Me una alegra haber pregunta, podido ayudar un poco. Gabriel tiene una pregunta y después Vicente. Gabriel. No es una pregunta. Me hizo acordar de un dicho de mi suegro que decía que el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Ah, qué bueno. Gracias, Gabriel. Vicente, ¿algún comentario? Sí, gracias, Darío. Bernardo, quería preguntarte, hablaste todo el tiempo de tu relación con el dinero, pero como pareja, ¿cómo funcionaron ustedes dos con el dinero? Claro, dijiste lógicamente lo que ahorraron y todo, pero el papel de Miriam, pues Miriam, porque es tu señora, lógicamente. A Miriam yo le entregaba mi cheque, ella manejó siempre la plata. Siempre. Yo me ocupé, digamos, de manejar plata directamente, porque a mí no me gustaba esa vaina. Yo tenía que dedicarme a trabajar, yo no pensaba en eso. En un momento en el que en UNICEF no nos alcanzó el sueldo un mes, yo dije, ¿qué está pasando? Entonces pedí consejo en el banco y una consejera llegó y nos analizó cómo estábamos manejando la plata y nos organizó la vida. Y desde entonces estamos muy bien, gracias a Dios, pero fue Miriam siempre la que manejó la plata. Qué bien, qué bien. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Vicente, por la pregunta. Bueno, tiene el turno Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Libera tu micrófono. Perdón que te corté, disculpa que te iba a pedir que liberaras y ya habías liberado. Vuélvelo a liberar, Gabriel. ¿Ya? ¿Está libre? Gabriel. Sí, está libre. Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Sí, sí, A te ver, yo oímos quiero perfectamente. muy cortas palabras porque yo en esto pienso mucho lo que los mismos jesuitas han dicho, que la pobreza con plata es muy llevadera, que el dinero es importante para apoyarse en las cosas que uno quiere hacer, porque sin dinero tampoco se puede vivir. Pero efectivamente el dinero no es la solución de la vida, ni uno puede dedicarse toda la vida solamente al dinero, porque pierde el ideal del pensamiento, de lo que hay que pensar. El dinero es una gran ayuda y hay que conservarlo, pero el dinero es solamente un instrumento. Y como instrumento es importante tenerlo, pero la realidad de la vida es la felicidad. Es el poder uno estar satisfecho con lo que hace y poder hacer satisfecho a los demás cuando uno lo hace. Esos son los aspectos más importantes. Lo primero, a la familia, a los hijos, a los hermanos, a los que están alrededor de uno, pero después también a los empleados, a los amigos, a los que conviven con uno. Yo creo que el dinero es un instrumento muy eficaz para poder ayudar a todos estos conceptos, pero no es la razón de ser de la vida. Eso sería lo que yo quisiera aportar y poner como en visión de todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Excelente, práctico, directo. ¿Alguna pregunta para la intervención de Gabriel? ¿Algún comentario? Ok. Seguimos entonces con Rigoberto. Rigoberto, adelante, te escuchamos. Libera tu micrófono. Ya, ok. Un momentico, por favor, aquí ya. Listo. La mía es muy corta y como buen ingeniero muy concreta. Mi relación con el dinero. Cuando fui joven tenía que estar muy pendiente de él.
Las necesidades familiares no daban espera, había que conseguirlo sí o sí. Todo esto más la ambición de la juventud que siente la gran premura, comillas, de tener. De mi trabajo pude responder por mis necesidades familiares y financieras, casi siempre con premura y un poco de angustia. Normalmente por mi tipo de trabajo, independiente, fui contratista independiente todo el tiempo, había necesidad permanente de estar atento para responder por los contratos ya adjudicados y cuando se estaban acabando, por buscar nuevas licitaciones y poder aplicar a ellas. La forma como ejercí mi profesión me enseñó el valor del trabajo y del dinero. Ya hace algunos años con pensión comencé a recibir periódicamente su pago, algo bastante extraño en la vida independiente, y pude significar el valor de la tranquilidad y llegar a la conclusión que tener un ingreso, no tener deudas y poder dormir con tranquilidad es el mayor tesoro que se puede alcanzar, aún más cuando se ha llegado a una edad mayor. En este momento, cualquier dinero adicional es bienvenido, pero no necesario para vivir. Recuerdo el dicho tantas veces oído, pero hoy más apreciado, el buen comer y el buen dormir. El resto es añadidura. Gracias. Qué bien, qué bueno. Excelente, Rigoberto. Buenísima colaboración como ingeniero, corta y al grano. Sí. Estupendo. ¿Algún comentario para Rigoberto? ¿Alguna pregunta? A ver, a ver. Listo. Entonces vamos al siguiente. Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Yo voy a Te contar, escuchamos. ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos perfectamente. Voy a contar una historia de cómo construí o he construido yo la relación con el dinero. Cuando era muy pequeñito, estaba en primaria, mi papá me llevó a la caja social de ahorros, que la servían unas señoras que llamaban las Marías, y era la caja del padre Campoamor. Y abrí por primera vez mi primera cuenta de ahorros. Y me dieron, me acuerdo, una alcancía muy linda que era de metal. Y ahí ponía uno 1 centavo o 2 centavos, porque en esa época, estoy hablando de mediados del siglo pasado, pues 1 centavo tenía mucho valor y realmente a la hora de la verdad uno podía ahorrar. Y yo creo que esa es quizás una de las cosas importantes de mi vida, que desde muy pequeño principié a aprender a ahorrar. Porque yo creo que la base, diríamos, de poder construir algo en el sentido, de patrimonio y en el sentido de la vida, pues es saber ahorrar. Posteriormente, segundo episodio, fue cuando estábamos en el Juniorado. Y resulta que Manuel Briceño nos hacía leer a Tácito, a Horacio, poeta. Y Horacio hablaba de una frase que era el áurea mediocridad. Y yo me preguntaba, como siempre he tenido cierta orientación hacia la filosofía, ¿qué se puede entender por el áurea mediocridad? Áurea mediocritatem. Y decía, y realmente en mi reflexión he llegado a la conclusión, de que es tratar de solucionar un problema y es o se vive para ganar o se gana para vivir. O sea, aunque ambas cosas hay que hacerlas, y el hecho de que haya personas que viven simplemente para ganar y que a la hora de la verdad se convierten en empresarios y logran grandes riquezas, pues es muy bueno. Pero el áurea mediocridad áurea de la cual hablaba el poeta, era ganar para vivir, aprender uno a ganar para vivir bien y para vivir adecuadamente. De tal manera que esa fue una segunda lección un poco filosófica. La tercera lección la aprendí cuando estaba trabajando en Acción Cultural Popular. Nosotros trabajábamos con los campesinos y había un sacerdote que era el padre José Ramón Sabogal, que era un párroco fabuloso. Y él tenía una teoría muy linda, que a mí me pareció muy hermosa, y es que les decía a los campesinos, miren lo que tienen a su alrededor y vean si de eso que tienen a su alrededor lo pueden hacer producir más, para que haciéndolo producir más,
ustedes puedan tener una mejor vida. Él tenía un programa que se llamaba Mis viejos campesinos. Y en ese programa él les predicaba este tipo de cosas y a mí me quedó pegando realmente mirar uno a su alrededor y qué es lo que tiene y ver de tratar de sacar provecho al máximo de aquello que tiene para poder producir más y para poder vivir mejor. Entonces esa fue una tercera lección. La cuarta lección fue ya más adelante en la vida. Yo tuve una vida internacional muy activa, tenía que moverme por muchos lados y logré sacar una tarjeta de crédito norteamericana. En esa época no era fácil conseguir tarjetas de crédito en dólares en Colombia y la conseguí con el Citibank. Y me di cuenta de que yo podía principiar a trabajar, a pagar realmente con rectitud y con prontitud las cuotas y que eso a la hora de la verdad hacía que el banco cada vez me ampliara más la cuota. Y cuando tuve unas crisis un poquito complicadas ya en mi vida, que se me acabó en algún momento el trabajo, pues el hecho de haber tenido no solamente unos ahorros, sino el haber tenido el acceso al crédito fue muy importante. Y entonces, como filósofo, dije, no solamente hay que entender la frase de pienso, luego existo, sino que también existe la frase debo, luego existo. Y saber deber y saber utilizar el crédito, pues me parece que es una de las lecciones finalmente más importantes. De tal manera que simplemente estos son los elementos que me han ayudado en la vida para ir construyendo lo que tengo y realmente pues no es que sea una riqueza inmensa, pero es la riqueza que necesito para vivir bien y para poder haber formado a mis hijos y mantener esa vejez final en la cual uno tiene que tener unos recursos que le ayuden a sobrevivir. Esas son las lecciones que aprendí en mi vida. Qué bien, Hernando, qué lección tan increíble. Me tiene impresionado que cada uno tiene un enfoque diferente, una realidad y una existencia diferente y que esto realmente nos enriquece mucho. Bueno, ¿alguien más tiene algo preparado? Bueno, yo tengo... Ah, Julio, adelante, Julio. Libera tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, Julio. Sí, te Bueno, yo escuchamos perfectamente. quisiera empezar, aunque no es el fundamento de lo que voy a decir, con dos dichos. No es mi plata y tu plata, sino nuestra plata. Y el de mi papá que decía que chupe la plata y no la persona. Yo voy a enfocarme en la riqueza de acuerdo con los evangelios. Bienaventurados los pobres de espíritu. No se trata de no tener plata, sino no apegarse a ella, ¿sí? Nos vamos a la tumba y, como ya decía alguno, nos vamos ligeros de equipaje. Algunas citas. No se puede servir a dos señores. Ustedes se acuerdan y la pueden complementar. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Algún exegeta decía que el ojo no era propiamente de la aguja, sino que era, así la llamaban, una puerta de ingreso en el templo de Jerusalén. El rico que se acerca a Jesús, joven rico, ¿no? Para hablar con él, le dice que para entrar en el reino de los cielos se deben cumplir los mandatos de la ley. El joven le dice que él
los ha cumplido toda la vida. Jesús responde al joven que si quiere seguirlo, debe ir y regalar o dar su dinero. El joven dio la media vuelta y se alejó de Jesucristo. La plata, como ya lo han dicho muchos, y yo estoy de acuerdo, que nos da tranquilidad, que nos da posibilidad de hacer lo que queremos, empezando por uno mismo y lógicamente por los suyos. Una anécdota. El primer trabajo que yo tuve en ICETEX me ganaba 3.720 pesos. ¿Se imaginan, pues? Algunos pensamientos. En nuestro mundo se mueve la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Y es en todo el mundo. Actualmente podemos hablar de un capitalismo salvaje, a ultranza, y un socialismo, como dice el vallenato, la plata, Dios mío, está muy mal repartida. La suerte de los más pobres frente a este sistema de dividir las platas son los que más pagan el pato. Hay una norma clara que debiéramos todos darnos cuenta, y yo creo que ustedes la saben, que los derechos humanos, ¿sí?, piden que la gente tenga lo que necesite, es un derecho natural. Entonces yo me pongo a ver aquí la desigualdad tan macha que existe en el país y en muchas otras partes del mundo, ¿sí? Un momentico. Es interesante ver cómo el socialismo, no comunismo más que todo, después de que Mao unificara la China, pero por su lucha de clases, Stalin especialmente, hasta que llegó Gorbachev, las ideas del bien común, como vemos, por ejemplo, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile, etcétera, nos nivelan por lo bajo, ¿sí? Cómo viven los directivos de los partidos, etcétera, cómo hizo Stalin para conseguir un nivel de a la brava, ¿no? Sabemos toda la historia de Stalin, ¿sí? En China, como ya nos lo hacía ver Silvio, yo no niego la capacidad técnica y tecnológica de China, especialmente, y también de alguna manera de Rusia. Ahora vemos cómo el señor Putin, por aumentar riquezas, porque él vive en unas mansiones maravillosas, quedan para los jefes de Estado. ¿Te acuerdas del libro que escribió el chofer de Castro, donde cuenta la realidad? No sé, también, yo me acuerdo de un jesuita, Jaime, que se fue a Cuba
¿sí? Y él nos contaba la cantidad de faltas que tenían, ¿sí? Las colas, las faltas hasta de, falta hasta de papel higiénico, ¿sí? Yo respeto las opiniones de los demás, ¿sí? Ciertamente. Extremos del socialismo y del capitalismo que les decía. Hoy en día el mundo está en crisis. Nadie lo puede negar. Se debe especialmente a la inflación de Estados Unidos y el cierre de las tuberías de gas que el amigo Putin puso a cerrarlas para que se fregaran todos los demás. En el caso nuestro, y tal vez no sé si meterme por allí, si Darío cree que no debo hacerlo, porque es un poco de política. Tenemos el caso del señor Petro, presidente de Colombia, que maneja el país por el Twitter. Se ha prometido el oro y el moro, y tal vez la gente lo siguió, pero ¿qué ha hecho? De verdad, es muy mínimo, ¿sí? Entonces la gente que espera y espera, se está quedando esperando. Nosotros, además, tenemos el problema de las guerrillas de todo tipo y el narcotráfico. No solo el Estado Nariño, Valle, indígenas, etc. Estos últimos los maneja Petro como carne de cañón. Jesús fue humilde y sencillo de corazón. Por eso en sus obras y en sus palabras, la persona es la que cuenta. Sus peleas con los saduceos y los fariseos tenían una pugnacidad fuerte, ¿sí? Pero él no tenía plata. Está el contraste que yo veo. Y eso, esa lucha entre los dos bandos, digamos así, fue lo que le sirvió para llegar a la cruz. También quisiera, ya un poquito apartándome de lo que he dicho, que conociéramos, o seguramente ya lo conocen ustedes, sobre el Foro de Sao Paulo. ¿Sí? Les aconsejo recordar, seguramente como les digo, los conocen, pero ahí se ve cómo el comunismo, que lo llaman socialismo o progresismo, se reunieron y desde 1979, con el ejemplo de Castro, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para que llegue el socialismo a el continente americano, suramericano? ¿Sí? Y ahí vinieron los regímenes como el de Lula, como el de Castro, como el de Nicaragua, etcétera, etcétera. Ustedes, si quieren, por favor, me alegraría mucho que leyeran ese documento, el Foro de Sao Paulo. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Muy amable intervención. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Llegó Laureano. Laureano, nos habías dicho que ibas a llegar un poquito más tarde. Te damos la palabra. Eres el penúltimo y yo soy el último. Adelante, Laureano. Libera tu micrófono. No te oímos todavía. Laureano. Lauro, tienes que liberar tu micrófono. Ahí estamos. Listo. Ahora sí te Ya. escuchamos. Buenas tardes. Adelante, Lauro. Bueno, muchas gracias. Quiero invocar 3 imágenes o contenidos sobre el dinero. Primera, el estiércol del diablo. Así lo escuché inicialmente en el seminario. Segunda, el billete de $1 con la inscripción "En Dios confiamos", "In God we trust". Lo curioso es que los gringos hablan en plural, "En Dios confiamos". Así lo experimenté el tiempo que viví en Estados Unidos. Y tercera, una canción, una zarzuela, que es una jota española que te llamo Te quiero morena. Y dice: te quiero morena, te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre. En mi pueblo natal, Charalá, eran pocos los ricos. Mi madre enviudó cuando yo tenía 5 años y éramos 10 hermanos. El párroco del pueblo ayudó a mi madre a conseguir el cargo de telefonista del pueblo. Era como ser la secretaria de todo el pueblo, porque solo había un teléfono en el pueblo. Para mi suerte, y gracias a que uno de mis hermanos mayores era jesuita y estaba haciendo el año de maestrillo en el Colegio Ortiz de Tuna, me consiguió una beca para estudiar allá interno. Y allá fui a dar yo al internado en Tuna. Pero lógicamente esto me trasladó a un ambiente donde yo era un minusválido económico frente al poder adquisitivo de mis compañeros. Allí entonces, en ese ambiente que yo vivía, se me despertó la necesidad urgente de superarme económicamente para elevar mi nivel económico y el de mi familia. Y en tal sentido allí hice mi primer voto, no ya de pobreza, sino de riqueza. En lo cual, sin haber sido extraordinariamente exitoso, me considero satisfecho, en gran medida por mi perseverancia en el trabajo en un banco nacional, donde también adquirí la cuasi obsesión, o para disimular un poco el hobby, por las finanzas. Vuelvo a otras imágenes y contenidos sobre el dinero. Primera, el joven rico que pregunta a Jesús cómo alcanzar la vida eterna, y la respuesta que todos sabemos: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Segunda, el ojo de la aguja por donde le quedaría más fácil pasar a un camello que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y tercera, ser rico no es tener mucho, sino necesitar poco. Todo lo anterior para confesar que aún vivo en medio de todos esos escenarios de las imágenes arriba evocadas. A ratos generoso, a ratos mezquino y acumulador. A ratos con un pie en el reino de los cielos y a ratos sin poder pasar por el ojo de la aguja. Tengo memorias claras de eventos que me engrandecen, que me hieren. Me consuelo pensando que así como el amor, el dinero también está entre los temas cruciales de nuestra humanidad y que siempre serán un trabajo en construcción para moldearnos y vencer las malas inclinaciones de nuestra naturaleza. Así que breve y muchas gracias. Bien, Lauro. Muchas gracias. Excelente. Buenísima preparación, Laureano. Muchas gracias. ¿Dónde andas? ¿En qué lugar estás? No, estoy aquí en Bogotá. Es Hasta que les cuento que me resultó un carcinoma en la nariz y me han hecho una cirugía plástica. Entonces ahí bueno, estoy todavía con mi parche en la nariz, pero ya pues esperando algunos resultados, pero el médico dice qué que no es bueno. mayor problema, ¿no? Entonces Sí, estaba un no. poco atareado también en otras cosas, pero estoy aquí unos días en Bogotá con la Qué idea de bueno. regresar a Montería en junio. Qué bien. ¿Alguna pregunta para Laureano? ¿Algún comentario? Bueno,
el último que preparó cosas creo que fui yo y después le Perdón, damos la palabra. ¿Alguien quería hablar? sí, yo, Sí, Julio. Julio. Dale, Julio. ¿Cuál era o cómo se llamaba tu hermano que estaba en la compañía de Jesús? Sí, él se llamaba Juan Alfonso Gómez. Era el segundo de mis hermanos, fue compañero de Reinaldo Hernández, Mm, de, fue compañero de varios, de Vasco, fue compañero de Vasco, fue ¿Pero él compañero siguió en la de, compañía? ¿perdón? ¿Siguió en la compañía? No, él se retiró, se fue a Estados Unidos en el año 63 y se ordenó, curiosamente se ordenó de sacerdote en una ceremonia, yo me acuerdo muy bien, yo tenía apenas 16 años, y al poco tiempo de él retirarse yo entré, ¿no? Yo entré y él se retiró y murió en Estados Unidos, murió ya hace más de 20 años, él murió Gracias, hace más de 20 años. Qué gracias. bueno, gracias. Eh, bueno, entonces, como les decía, voy a hacer mi pequeña presentación, mi reflexión sobre este tema y después pasamos a otras intervenciones, digamos, diferentes. Un segundito, coloco lo mío. Yo hice una reflexión sobre la evolución de mi relación con el dinero. Eh, en mi infancia, siendo el menor de 6 hermanos y viviendo ya en Bogotá con mi madre y hermanos, ya que mi padre seguía trabajando en Cali, dada la separación no formal de ellos dos, mi relación con el dinero fue testimonial, es decir, sabía que el giro de mi papá llegaba a los comienzos de cada mes, lo enviaba a mi hermano mayor, quien estaría entre 14 o 15 años, para que él lo entregase a mi mamá para los gastos de la familia. Mis padres habían decidido no dirigirse la palabra ni verbal ni por escrito, y entonces era mi hermano mayor el que yo llamé el interlocutor del dinero entre mis padres. El dinero dividía y unía una familia y también era una obligación que el hombre tácitamente adquiría al casarse. La palabra que mi madre utilizaba era entonces la obligación de su papá para referirse a ese dinero, lo cual denotaba una claridad de quién era el responsable de producir dinero en aquella sociedad tradicional. Ya no lo es tanto en nuestros días, afortunadamente. Cuando ese dinero llegaba, mi madre lo utilizaba para pagar las cuentas atrasadas del fiado de la tienda de la esquina, los servicios públicos, las pensiones del colegio de 6 hijos que había negociado por el valor de 3, y el resto del dinero se utilizaba para las compras, para el diario de la semana, para ir a la carnicería o al vecino de la tienda de la esquina por lo necesario para nuestra alimentación. Mi madre se convirtió en una auténtica malabarista del dinero para hacer rendir para los gastos totales de la casa. Nunca era suficiente y siempre había que privarse de algo, mas nunca de que faltara la comida en la mesa para todos. Y siempre fuimos vestidos a los colegios a la altura de nuestros compañeros, algo de lo cual cuidaba a mi madre con especial devoción en una sociedad muy marcada entonces, y creo que aún lo es, por las apariencias externas y los niveles sociales. En mis años de adolescencia y luego de mi hermano mayor haber comenzado a trabajar mientras estudiaba en la nocturna su universidad, él se convirtió en la gran ayuda con todos y entre sus contribuciones recuerdo muy bien que me dejaba los inolvidables 2 pesos encima de su mesa de noche para que al madrugar yo para el colegio los tomara sin despertarlo y los utilizara para las 11. Poco después, mi hermana, la segunda y única mujer de los hermanos, quien también, al emplearse contra la voluntad de nuestros padres como cabinera internacional para Avianca, comenzó a contribuir también con la economía del hogar, trayéndome siempre de sus innumerables viajes internacionales, además de muchos regalos, una bolsa grande de chicles Bazooka que yo vendía entre mis compañeros del liceo francés. Así comencé mi primer negocio personal de búsqueda de algún dinerito para mis gastos juveniles. De la misma manera, también por cuenta del trabajo de mis hermanos para la época Navidad,
conseguí mi primer trabajo juvenil de empacador y detective informal durante mis vacaciones de fin de año en el almacén de Alfonso Puerta y compañía de la carrera séptima con la avenida Jiménez. Mi primer sueldo lo utilicé básicamente para comprar con ese dinero el primer regalo de Navidad para mi mamá. En los años siguientes, al crecer los hijos, nuestra madre también decidió emplearse en Sears. El dinero entonces fue de todos, responsabilidad también de los mayores, quienes entregaban sus sueldos a mi madre para una única economía familiar. Poco después conocí al padre Umaña, después de la muerte de mi hermana, y así al ingresar a los 15 años a los Gonzagas, aprendí que por cualquier causa noble y constructiva, como lo era su trabajo con los jóvenes de Bogotá, podía contar con un sistema de donaciones mensuales que él llamaba los bienhechores Gonzagas, que le eran una gran ayuda para financiar a quienes no podíamos pagar las cuotas para los paseos, comprar libros o música o implementos deportivos y ofrecer un lugar decente y atractivo en la curia provincial de los jesuitas para que nosotros nos sintiéramos atraídos a ese centro de actividades durante todos los días de la semana y en nuestros fines de semana. Siempre tuvo dinero el padre Umaña para pagar mi cuota del paseo de fin de semana, facilitando con eso el permiso correspondiente con mi familia. Aprendí también de él que era mucho mejor y más económico comprar cosas de buena calidad y durabilidad, aunque fueran de precio alto, que comprar cosas de mala calidad varias veces que al deteriorarse se iban. Sabia enseñanza que he mantenido toda la vida. Era un maestro para conseguir dinero entre bienhechores y sobre todo de las familias para tener siempre para sus Gonzagas todo lo necesario de un auténtico club juvenil para muchísimos jóvenes de la ciudad de diferentes colegios donde podría descubrir las incipientes vocaciones para la Compañía de Jesús. Al ingresar a la Compañía de Jesús a los 20 años, me impactó la entrega de todos los regalos que todos recibíamos y, lógicamente, los que mi familia me hacía al padre maestro de novicios para que los utilizara para destinarlos a quien los necesitara. Evidentemente me impactaron los primeros ejercicios de desprendimiento de las cosas y la no pertenencia ni la necesidad de casi nada. Creo que fue una gran escuela para posteriormente en la vida ser el peor compañero de compras de mi esposa al no sentir ninguna atracción por vitrinas ni caer en la tentación de comprar lo que se me colocaba al frente en alguna de ellas. En la Compañía de Jesús, ya en otras etapas de la formación, tuve mayor acceso al dinero por pagos recibidos cuando dirigía convivencias para jóvenes con algunos de ustedes de muchos colegios en filosofía y teología. Siempre fueron entregados al padre ministro luego de sacar algunos gastos para preparación de materiales o para irnos a un restaurante a revisar los resultados. Era una pobreza relativamente fácil de llevar, pues se tenía acceso a todos los medios cuando se tratara de gastos para los apostolados en los que nos fuimos involucrando. Al retirarme de la Compañía de Jesús a mis 30 años, mis estudios de posgrado en los Estados Unidos fueron totalmente autofinanciados con múltiples trabajos que oscilaron desde la limpieza de la cocina y el restaurante de alumnos en la cafetería de la universidad todos los días a cambio de la alimentación, hasta la enseñanza de francés y español a primíparos del Departamento de Lenguas Extranjeras. Mi primer trabajo como profesional luego de mi maestría me fue ofrecido en Estados Unidos por Augusto Franco, en una convención en que ambos participábamos, para regresar a Colombia sustituyendo a otro ex jesuita, Reinaldo Hernández, en la dirección de estudios en el exterior de ICETEX. Eso concluyó un exacto año después al recibir mi visa de residente en los Estados Unidos y tener mi primer trabajo en ese país en la Universidad de Minnesota. Este trabajo me dio un salario suficiente para sobrevivir como estudiante de doctorado y como empleado de la Oficina para Estudiantes Extranjeros, pero insuficiente para ahorros o mayores comodidades como la mayoría de los trabajos académicos. Entonces, el mundo de las corporaciones multinacionales apareció con una oferta que me multiplicaba varias veces mi remuneración y beneficios de la universidad y además me trasladaba a Brasil para una responsabilidad enorme en Citibank de ese país como el Ejecutivo Internacional de Recursos Humanos.
ya casi con 40 años. De allí en adelante, mis responsabilidades aumentaron y luego de 10 años regresé a Miami con otras multinacionales y de igual manera las remuneraciones siguieron aumentando, permitiéndonos ya como familia poder educar, viajar y ahorrar, pero también compartir con el resto de la familia nuestros beneficios que por fortuna crecieron generosamente hasta el final de mi carrera en las empresas hace 5 años. El dinero entonces ha sido en mis últimos 40 años el instrumento de ofrecer la educación que nuestros hijos escogieron en los lugares y costos que escogieron, con el único objetivo de dejarles primordialmente ese legado en cualquier momento de sus vidas. Igualmente, ha sido un instrumento de expandir horizontes, viajando mucho en nuestras vacaciones y también de integración y asistencia a nuestras numerosas familias extendidas, especialmente en Colombia, que no tuvieron los medios que nosotros tuvimos para ayudarles en sus procesos de crecimiento y desarrollo. En el manejo del dinero con mi esposa han prevalecido siempre los criterios de no es mi dinero o tu dinero, sino nuestro dinero, de adquirir solo lo absolutamente necesario, de no desperdiciar, de repartir o donar cuando no se utiliza algo, de ahorrar siempre para la vejez, de invertir con audacia pero bien asesorados, de tener total transparencia en nuestras cuentas, incluyendo a los hijos, de tener todo a nombre de todos. En una palabra, de considerar que el dinero familiar es de todos siempre y de quien lo necesite, para ahora recoger en estos años dorados de la vida lo que hemos sembrado para seguir creciendo y seguir compartiendo. Al ser el dinero un símbolo del intercambio de bienes y servicios entre las personas, lo veo como un instrumento que ofrece seguridad, felicidad y muchas oportunidades de compartir efectivamente con nuestros semejantes. Lamentablemente, muchas veces el dinero, he sido testigo, puede ser la causa de muchas desavenencias familiares y sociales que han producido y producen tanto dolor familiar y social. El dinero para mí no es, no ha sido, ni será la felicidad en sí, como decía alguno de ustedes, pero sí un canal, un medio y un instrumento para conseguirla, mantenerla, ofrecerla y buscarla. Doy gracias a la vida que me ha dado tanta felicidad. Muchas gracias. Rey, ¿algún comentario, alguna pregunta? Reinaldo Pareja, adelante. Me dejaste mudo. Después de semejante presentación, muy poco puedo aportar. De todas maneras, déjenme comparto estos pequeños pensamientos. Mi relación con el dinero comienza con ver a mi madre en acción. Realmente, mi papá ganaba bien, pero era un despilfarrador en tonterías. Entonces yo creo que logró ella coaccionarlo a que tenía que darle el dinero suficiente para la administración de la familia. Y lo que vi en ella fue una enorme capacidad para ser juiciosamente cuidadosa de cómo distribuía ese dinero y lograba hacer milagros. No faltó nunca nada, pero me enseñó que hay que aprender a cómo manejar el dinero que se tiene. Y una de las formas que lo hizo fue que nos hizo una mesada que nos daba ella semanalmente a mí y a todos mis hermanos. Y ahí con eso comencé yo a hacer, la mesada era por labores caseros. Ahí fue cuando comencé a aprender a hacer pequeños ahorros. Después, cuando fui a Estados Unidos, antes de entrar a la compañía, tuve 2 ocasiones, una antes y otra durante la compañía, en donde tuve la oportunidad de tener 2 becas, una para ir a un colegio jesuita en California y la otra para conseguir el maestría en Cornell, la Universidad de Cornell en Nueva York. En esas 2 becas también me daban un pequeño mesada mensual que me exigió aprender a hacer juiciosos ahorros
para sobrevivir porque no había ninguna otra entrada. En la compañía fue cuando tuve yo un poco lo que todos hemos tenido, ese contacto con la dimensión espiritual del desprendimiento del dinero. Era una experiencia de tenerlo todo sin preocupación de ganarlo hasta que llegué a filosofía. Si se acuerdan, noviciado, juniorado, no tenía uno que preocupar, todo se lo daban a uno, desde la ropa hasta la comida, hasta la cama, todo. Entonces, en ese sentido, el desprendimiento era una experiencia, un ejercicio no costoso, por así decirlo. Pero cuando llegamos a filosofía, ya estando en la ciudad, ya la cosa cambió dramáticamente. Ahí fue cuando tuve la suerte de trabajar en Sempro, y en Sempro la experiencia que nos hizo Darío Muñoz de tener era que a todos, jesuitas y laicos, nos pagaban un sueldo mensual por el trabajo que hacíamos. Ahí fue cuando aprendí también de nuevo a ahorrar y a gastar solamente en lo que consideraba necesario. Y sobre todo fue ahí cuando me conseguí mis mejores equipos de fotografía, que siempre me había gustado aún en el juniorado. Hasta tuve ya la posibilidad de conseguir la famosa moto, que no sé si alguno de ustedes nos vio. Sí, estoy seguro que Nieto nos vio montar en moto, sí, con tu hermano, que me iba yo por las noches a tomar fotografías en la calle para los programas de Sempro. Y a llevar a Laura Ruano en la segunda silla. No, sí, no, pero no solo a ella, todas las otras también. En fin. Estamos Allí hablando del voto de entonces, pobreza, ¿no? No el de castidad. Dale. no era voto, pobreza con castidad. Y Adelante. así es la pobreza, ¿cómo será la castidad? Sí, señor. Bueno, también ahí fue cuando en filosofía y trabajando en Sempro fue que pude hacer al ahorros que me los gastaba mucho en libros, en equipo fotográfico, la moto, pero también en ir mucho a cine. Yo era un cinéfilo de tiempo completo, por eso entré con el equipo que Jaime Heredia montó de hacer las famosos cineforums y me ahorraba para ir a todas las otras películas que quería ver. Salí de la compañía y después comencé a trabajar de tiempo completo en el ámbito internacional. Tuve la gran suerte de trabajar con una ONG en 7 países, viviendo ahí en esos 7 países, en Centroamérica y Sudamérica. Y el sueldo definitivamente era muy bueno, así como, como lo experimentó Darío, fue un aumento que nos daba para todo. Pero ahí fue cuando también comencé a darme cuenta que mejor administrador con el dinero que yo era mi mujer. Entonces el pacto era que yo le entregaba el dinero y ella lo administraba divinamente bien. Yo creo que las mujeres tienen una facilidad para administrar el dinero que nosotros a veces nos desbocamos en tonterías y no sabemos hacer elecciones buenas. Entonces con Patricia, ella como administradora nos permitió pues ir poco a poco escalando, teniendo todos los conforts, los viajes que pudimos hacer y darles a los hijos la educación bilingüe en inglés-español, que hoy en día es para ellos su instrumento más exitoso de trabajo. Hoy en día hay una dimensión adicional a todas estas que he vivido antes, y es haber descubierto que en el universo, llámenlo como quieran llamarlo, hay una ley de la abundancia, que es el que vive convencido que no tiene dinero ni lo puede conseguir, de hecho es un pobre. El que vive convencido de que hay abundancia en el universo y que puede él participar de esa abundancia, nunca le falta. Siempre hay oportunidad de conseguir el dinero que se necesita. Pero hay que estar absolutamente convencido de que esa abundancia viene también
del espíritu de la riqueza con que Dios nos hizo, interior y exterior. Así que el que cree que el universo tiene abundancia sin límite se concreta con esa fuente y siempre tiene el dinero suficiente. Pero siempre y cuando se tiene claro la función social del dinero. Acaparar por acaparar sin compartir la abundancia es volverse un esclavo de la misma, del mismo dinero. Hoy en día estoy convencido de que el dinero no se gana, sino que se crea con el convencimiento de que la abundancia lo provee, claro está, trabajando y conseguirlo con esfuerzo y administrarlo juiciosamente. Pero para todos, con el mismo cariño que han compartido, creo yo que hemos aprendido a manejar el dinero. Gracias. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Mire qué cantidad de ideas tan interesantes. Luis Guillermo Arango. Adelante, Luis Guillermo. Bueno, mi vida ha sido, por lo que veo, completamente distinta a la de todos ustedes, por lo que han hablado. Mejor. En mi niñez, el dinero que me daban mis padres era corto para los gastos pequeños, frutas, gaseosas, pendejadas. De jesuita, pues ni se diga. Yo vine a tener ahorros con lo que hacía de jesuita. Bueno, porque los pequeños trabajos que me correspondieron hacer, todo lo que me daban iba a dar al padre ministro. Y yo me quedaba sin un peso. Yo no sé hoy en día cómo hacen. Me dice mi hermano que tienen una mesada mensual. A mí no me tocó la mesada. O por lo menos no me acuerdo de ella. Los primeros, cuando estuve en París, haciendo el estudio que me mandó la compañía allá, había una buena remesa de dinero para la manutención. Y ahí supe lo que era ahorrar. Antes no. Cuando murió mi papá, estando yo allá en París, cogí esos ahorros para poder comprar el pasaje de avión y venirme a Medellín a ver si alcanzaba al entierro de mi papá. No lo alcancé. Pocos días después de estar aquí en Medellín, el provincial me dijo: ¿dónde está tu pobreza, Luis Guillermo? ¿Cómo así que te viniste con la plata que te damos para estudiar allá? Obviamente me dio supremamente duro. Pensé que era una obligación, primero mis padres y después lo ahorrado. Después, o sea que hasta ahora ahorros, y me regañaron. Después de eso, he trabajado, cuando ya me retiré, he trabajado solo en 2 empresas. El Hospital Pablo Tobón Uribe, como jefe del Departamento de Relaciones Humanas, y en Suramericana, en dos puestos que tuve como funcionario allá en Suramericana, y luego, cuando ya me jubilé, como asesor de seguros, hasta los 80 años. Mi relación en ese tiempo que he podido manejar dinero ha sido estrictamente vivir con lo que gano. Mi filosofía, tal vez porque no era muy abundante en los ingresos, era volador hecho, volador quemado.
O sea que ahorrar, no. Más aún, tenemos como filosofía con mi señora, cada año, lo que vemos, hacemos una revisión de todo lo de la casa y lo que no lo hemos usado durante ese año va para afuera. Lo regalamos. Vivimos estrictamente de lo que vivimos. Y gracias a Dios, momentos de algunas pequeñas preocupaciones económicas, pero he sido absolutamente bendecido en ese sentido por haber podido vivir de lo que gano sin mayores angustias, pudiendo darle los estudios a la hija. Sé que esta filosofía de vida es una manera, por lo que veo, muy escasa de vivir y que, por lo que me dicen algunos, no recomendable. Pero esa ha sido mi historia. Gracias. Qué bien, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por esta confesión, por compartirnos toda esta manera de manejar el dinero. Nos enriquece siempre. Silvio Zuluaga pidió la palabra. Adelante, Silvio. Buenas tardes para todos. Tengo aquí un escrito de un análisis que hice, como se hacen los análisis de los partidos después de que se juegan al lunes siguiente de que pasó el partido. Y este fue lo que yo pensé sobre mi voto de pobreza en la Compañía de Jesús. Hice el voto de pobreza para imitar a Jesucristo en su vida simple y humilde, promoviendo el desapego de las riquezas mundanas y enfocándome en los valores espirituales. Ahora bien, en retrospectiva, desconocía los parámetros de pobreza tan peculiares en los que viviría como miembro de la Compañía de Jesús. En una tarde de ocio realicé unos cálculos aproximados sobre el valor económico de los bienes de la Compañía de Jesús en Colombia en el 2024. La Universidad Javeriana con sus 2 sedes en Bogotá y Cali, los 9 colegios en el país, las inversiones, fincas y demás propiedades. Y calculé que constituyen un patrimonio de al menos 3 billones de pesos. Si se distribuye dicho valor entre los 200 jesuitas que hay actualmente en el país, a cada uno le correspondería una fortuna de 15.000 millones de pesos, lo que equivale hoy a 3.7 millones de dólares para cada uno de los miembros de la Compañía de Jesús en Colombia. A pesar de que me ha ido muy bien en el mundo laboral, mi patrimonio representa solo un pequeño porcentaje de esa suma, comparado con el promedio de la fortuna actual de un jesuita en Colombia. Y no me quejo, pues con mi esposa vivimos económicamente en forma muy confortable. En realidad quiero decir que comparativamente el voto de pobreza lo practico más fuera que dentro de la Compañía de Jesús. Insisto, no me quejo en absoluto de mi bienestar económico actual. Solo contrasto 2 situaciones. Según el Wealth Report 2022 del Credit Suisse, solo el 1.1 de la población mundial ha acumulado un patrimonio de más de $1 millón de dólares y controla el 48.7% de la riqueza mundial, un club de superprivilegiados. En este club entran fácilmente todos los jesuitas de Colombia, así no dispongan individualmente de ese dinero. Eso hace que el sentido del voto de pobreza que practicábamos tuviera un carácter muy singular. Nosotros no nos dimos cuenta, yo no me di cuenta, ni remotamente, de lo que significaba el voto de pobreza dentro de la Compañía de Jesús cuando profesamos los votos en latín décadas atrás. Recuerdo cuando estaba en la Compañía de Jesús, mi familia de clase media tenía dificultades para pagar las pensiones de los colegios de mis hermanos y más aún para cancelar las matrículas universitarias. En una ocasión, para una operación de mi padre, la situación fue tan crítica que cuando aún estudiaba en Estados Unidos y todavía como miembro de la compañía,
reuní los ahorros que tenía previamente provenientes del sueldo que recibía por mi trabajo en el Land Tenure Center e hice adicionalmente un préstamo en la cooperativa de la universidad para sufragar los gastos de la operación de mi padre y para pagar la cuota inicial de la casa para mi madre. No entiendo cómo justifican los jesuitas hoy el voto de pobreza viviendo en una organización tan poderosa económicamente en medio de un país con tantas desigualdades sociales. Muy difícil parece ser pobre de corazón cuando se vive dentro de un sistema económico socialista multimillonario manejado por expertos, sin las afugias del desempleo y contando con todos los beneficios de manutención que garantizan el mantenimiento confortable hasta la muerte. Muchas gracias. Silvio, muy interesante tu análisis. Estoy seguro que va a dar muchísimo para conversar ahora, además de todas las otras intervenciones. Me alegra mucho que tengamos esta libertad y respeto de decir todo lo que nosotros pensamos y las reflexiones que hemos tenido sobre este tema. Ya con la intervención de Silvio, creo que tenemos ahora suficientes elementos y se abre la conversación, la tertulia para comentarios, para preguntas, para ¿qué hemos captado de toda esta sesión de 12, 13 personas que han contribuido con sus reflexiones, los que escucharon, los que quisieran ahora entonces? Goyo levantó la mano. Adelante, Goyo. No, dos comentarios muy simples. Uno es, cuando lo invitan a uno a los matrimonios y hay lluvia de sobres, entonces yo siempre pongo una frase que dice así: la mejor manera de lograr un buen patrimonio es a través de un excelente matrimonio. Y la segunda reflexión, que la hacía mucho cuando daba los cursos de preparación a la jubilación, es que las pensiones no sirven para pagar deudas. Uno debe salir a pensionarse sin deudas, para vivir tranquilo con la pensión. Qué bien, qué bien. Más sabiduría, más sabiduría. Laureano, adelante. Era obvio que cuando estábamos en la compañía y nos lo decían allá, ibas a recibir el 100 por esta vida y después la vida eterna. El 100 por uno era evidente porque aquí teníamos finca para ir al ocaso, para ir a no sé dónde, la universidad, los colegios. Era evidente que lo que uno tenía económicamente en la compañía era el 100 por uno. Y además de eso le esperaba a uno la vida eterna. Bueno, después, una vez fui a San Bartolomé y estaba todavía Ramírez, no Leonardo, sino el otro. Bueno, y yo había tenido alguna relación cercana con él y me dijo: Juan, ven, te muestro la lechuga. Y la lechuga la tenían allá en San Bartolomé. Había que subir por una escalera y después arriba en un muro había que poner un andamio para encaramarse y había ya una cripta. Eso estaba tapado. Y en efecto, allá destaparon eso y ahí estaba la lechuga. Ustedes saben que la lechuga fue un tesoro de esmeraldas, de diamantes, una cosa preciosísima, pues. La lechuga, después la Compañía de Jesús se la vendió al Banco de la República y en este momento cualquiera puede ir al Museo de Oro y ver la lechuga. Yo no sé cuántos millones de dólares valía la lechuga. Y con eso los jesuitas, ese dinero, quizá Goyo puede corroborar eso, ese dinero se dedicó a las obras sociales de la compañía, ¿no? Es cierto lo que dice Silvio, es el 100 por uno lo que haya, pero también pensemos en qué se utiliza esa riqueza, ¿no? Las universidades y los colegios son entidades sin ánimo de lucro, y por tanto tienen que seguir unas normas legales, ¿no? Es decir, después de que uno hace una fundación sin ánimo de lucro, el gobierno empieza a intervenir ahí y usted no puede dilapidar esa plata. Sabemos que en la práctica uno va a universidades que son ánimo de lucro y pues los abusos son muy frecuentes porque los directivos se reparten toda la plata, pero por lo menos en estas universidades serias que son sin ánimo de lucro uno ve mucho
gasto en edificaciones. La Javeriana continuamente está haciendo edificaciones. Es decir, a lo que voy es que pues esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Todas estas cosas. Lo importante realmente con el dinero, como todo en la vida, es más que todo qué hace la persona con el dinero, ¿no? Lo importante del dinero es un instrumento. ¿Qué hacemos con el dinero? Es realmente lo que cuenta, ¿no? Y sirve para todo, el dinero sirve para hacer el bien o para hacer el mal. Realmente, yo tuve un jefe cuando viví en Estados Unidos que trabajaba, un colombiano que era muy adinerado, y me decía, mire, Juanito, yo no puedo ponerme sino un vestido al día y no puedo sino darme una comida al día. Decía, yo salgo a comer toda la noche en un restaurante, era un tipo muy adinerado, pero con toda la plata que tengo solamente puedo ponerme un vestido al día y puedo hacer una comida al día. Queriendo decir que realmente hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero eso no es grave. Para mí eso no es grave. Para mí lo importante es ¿y qué hace la persona con ese dinero? O sea, yo creo mucho en lo que dice Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que dice que la forma moderna de la caridad es dar empleo. Muy bien. Muchas gracias, Laureano. Muy amable. Goyo, otra vez. Adelante, Goyo. Que no es Goyo, soy yo. Ah, Bernardo, dale, pues. No, me parece muy simpática la manera de Silvio de hacer análisis de las riquezas de los jesuitas. Me produce, pues sí, una cierta complacencia cómplice. Pero el tema de esta reunión nuestra es mi relación con el dinero. Y yo creo que a todos los que estamos aquí presentes en esta reunión, me parece, no sé si me equivoque, nos ha ido bien en la relación con el dinero. Es decir, no ha sido un problema grande el poder manejarlo. Nos hemos ganado la plata con honradez, con decencia, y en este momento de la vida estamos serenos porque hay con qué comer y con qué vivir. Y eso es el resultado de cómo hemos manejado el dinero, independientemente de cómo vivan los demás o cómo lo cumplan el voto de pobreza los jesuitas. Yo creo que mal haríamos en negar que aprendimos a manejarlo y que estamos bien. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que así como puse en la notica, quisiera que este momento de mi vida se parezca a la satisfacción que sentíamos los acólitos cuando con la platica que reuníamos salíamos a montar en bicicleta o a tomarnos compartidos un salchichón, un buen pan francés y una colombiana. El dinero tiene sentido en cuanto nos permita también gozar de un paseíto en bicicleta, sintiéndonos libres, serenos y tranquilos. Eso es todo. Gracias, Bernardo. Gracias. Yo quería anotar a lo que dijo Bernardo también de lo que dijo Silvio. Yo creo que el análisis económico es fácil hacerlo y decir que cada uno de ellos es dueño de tantos millones. La gran dificultad del voto de pobreza para mí es que usted no puede decidir qué hacer con esa plata, aunque la tenga. Esa es la gran diferencia. Usted no puede, como jesuita, decidir me gasto esta vaina y me largo mañana para el otro lado del mundo, porque eso, si tú eres independiente, claro que lo puedes hacer. Pero como jesuita, para mí la gran fortaleza y la gran riqueza digamos, del voto de pobreza, por lo menos de los años de haberlo vivido, es haber entendido que las cosas no son necesarias, que el apegarse a las cosas y a las propiedades no son necesarias, que lo importante es otra cosa. Y lo aprendí y se lo agradezco a la compañía y soy eternamente agradecido por eso. El análisis matemático es válido, pero si ellos pudieran hacerlo, el día que se acaben las vocaciones, estoy seguro que el último no se lleva la plata. El que apague la lámpara del Santísimo, si se acaba la compañía de Jesús, no se lleva la plata, estoy seguro. Y eso, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, Vicente, adelante.
Gracias, Darío. Pues como tú decías, interesantísima la tertulia de escuchar a todos los amigos y los puntos de vista, pero creo yo que hay una constante, ¿no? Creo que yo ahí, o ya lo han dicho también algunos, y es que hay un criterio y unos valores con relación al dinero muy, muy humanos, muy sensatos. El dinero no es para nosotros la pasión ni el deseo desaforado, sino el uso responsable y inteligente del dinero. Me parece que ha sido una cosa muy interesante y muy valiosa. Lo que dijeron algunos de que las señoras administran muy bien el dinero, también lo corroboro, también me adhiero. Pero quería hacer un comentario sobre la intervención de Julio Hidalgo. Indudablemente que lógico, el dinero da para muchísimas tertulias con muchos enfoques y la de hoy era nuestra relación, diríamos, personal con el dinero. Sin embargo, me pareció muy interesante y muy valioso que Julio, además de su relación familiar con el dinero, se abrió a esa visión social y política del dinero a nivel global. Y es que eso no puede ser ajeno a mi relación con el dinero. Hay una relación individual o familiar, pero uno como persona no puede, ¿cómo se dice? Olvidarse de esa otra dimensión social y política. Desde luego, eso da para muchas reflexiones, pero quería resaltar esa inquietud y ese esfuerzo de Julio sobre el tema. Gracias. Qué bien, Vicente. Siquiera trajiste ese tema que me parece muy, muy valioso, de la responsabilidad social del dinero. Gracias, Vicente. Reinaldo, sigue Julio. Ah, bueno, Reinaldo. Adelante, Reinaldo. Quiero aprovechar la última que han dicho Vicente y también Julio. En ese sentido, a estas alturas de nuestra vida, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué puedo yo hacer con el dinero que tengo juiciosamente administrado para contribuir al aspecto social? Y se me ocurre que si hay dentro de lo que tenemos cada uno de nosotros, hay un dinero que se puede dedicar, es juiciosamente estudiar en qué organización puedo yo contribuir con ese dinero excedente que puedo contribuir, pero que sea para el beneficio de todos los problemas que hay en el mundo. Si la pasión que uno tiene es contribuir de alguna manera al equilibrio ecológico, maravilloso. Si es contribuir a encontrar una solución alternativa tecnológica para un problema específico que esté contaminando el medio ambiente, magnífico. Pero creo yo que no hay necesidad de cerrarnos a esa posibilidad de que si tenemos un pequeño remanente de eso que tenemos ahorrado, entregarlo con todo el corazón, que se nos va a revertir. De eso sí, la abundancia del universo nos lo revierte y contribuimos un poco a solucionar esos problemas que hay en el mundo de pobreza y de desequilibrio medioambiental. Gracias, Reinaldo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención, algún otro comentario, alguna otra reflexión sobre este tema? De los que hay una manito levantada de Rigoberto. ¿Eso es para decir ok o que quieres hablar? Es que no tengo la manito, sino Adelante, bueno, adelante, Rigo. pues yo pienso que todos los que manifestamos nuestra experiencia del dinero, más los que seguramente no hablaron, pero también la han tenido, hemos tenido oportunidades de estudiar, oportunidades de trabajo, y pienso que ahí está el asunto para tratar un poco el tema que tocó Julio, de la necesidad de trabajar en igualdad de oportunidades. No creo, sinceramente, en la disculpa, y perdóneme el que pueda herir, de la desigualdad, porque considero que muchas veces esas desigualdades son buscadas y tal vez recostadas
para tratar de estirar la mano siempre. Y eso no lleva a nada. Es decir, la experiencia mundial de cuando hay un concepto social es un desastre. Es decir, si el capitalismo va mal, pero el socialismo ya fracasó. Sin embargo, se insiste en eso y sigue demostrando que no funciona. No funciona porque el ser humano necesita el esfuerzo para lograr las cosas y aprenderlo. Y eso no se aprende ni con discursos, sino viviéndolo. Además, sufriendo de pronto angustias y de pronto no dormir tan bien para poder cumplir. Eso era mi aporte. No quiero Qué meterme más bien, porque me meto en política. qué bien, qué bien. Gracias, Rigoberto. Muchas gracias. Goyo, adelante. Soy yo. Mira, a mí me impresiona un poquito el que evidentemente hoy cualquiera que sepa de las cifras lo puede consultar mejor que yo. 800 millones de personas en el mundo, el 10% de la población mundial, están condenados a vivir con menos de $1 al día. Yo no lo digo, si lo dice el Banco Mundial, lo dicen las entidades internacionales. Son personas completamente aisladas y marginadas de las oportunidades que nosotros hemos tenido. Son 800 millones. En Colombia, más de 3,5 millones de personas. Entonces, las oportunidades sí, nosotros las hemos tenido y las hemos disfrutado, pero tenemos que reconocer las iniquidades. América Latina es el continente de las inequidades y de las desigualdades. No estoy echándole vainas al capitalismo ni echándole vainas o alabando el socialismo. Esas son las realidades, son los retos. Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas pretenden cerrar esas brechas a 2030. Una de ellas son esos 800 millones de personas marginadas. De eso vamos a hablar dentro de 8 días con Daniel Molano. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial, la educación, para superar los retos del analfabetismo en el mundo? Qué bueno, Bernardo. Bernardo me quitó el comercial que iba a hacer sobre la próxima semana, la tertulia que tendremos con Daniel Molano sobre educación, analfabetismo e inteligencia artificial. Pero gracias por comenzar los anuncios de la semana entrante. Nos quedan unos minuticos por si acaso hay algún otro comentario sobre el tema de hoy, sobre lo que aprendimos hoy, sobre lo que conversamos hoy. ¿Hay algún otro comentario, algún aprendizaje? ¿Alguien salió con alguna idea nueva de todo lo que oyó? Tímidos, ¿ah? Pero bueno, Yo tengo un comentario pequeño, Darío. dale. Bueno, por contraste, me duele mucho saber de la situación de algunos compañeros nuestros que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido, que han llegado a esta edad como la nuestra y que no tienen lo que nosotros hemos tenido, una vida tranquila, una vida serena, que viven todavía muy angustiados porque no tienen una pensión. Por ejemplo, eso me golpea y es parte de nuestra relación con el dinero. Ok, gracias. Julio Hidalgo. Sí, yo quisiera mirar también, entre comillas, la pobreza de los jesuitas. Como han dicho muchos, no se trata del tener el dinero, sino para qué es el dinero. ¿Sí? Los jesuitas están regados por todo el mundo, ya nos lo dijo el padre general. ¿Cuánta plata necesitan para sus apostolados? ¿Qué nivel tienen los colegios de los jesuitas, las universidades de los jesuitas? Aquí, por ejemplo, manejan el hospital que tiene adjunto. ¿Sí? Me pongo a pensar también cómo mucha de la plata se va a fe y alegría. Esa es una manera también como vemos que lo importante no es, y me perdonan aquí, irse a los extremos, ¿sí? Y hacer cálculos
de una manera económica, pero que no son, a mi juicio, reales. Gracias. Gracias, Julio. Vicente Alcalá, adelante. Gracias, Darío. Una reflexión que me hacía es que en alguna ocasión se dijo, bueno, vamos a vivir un barrio pobre, vamos a vivir como los pobres, estando en la compañía de Jesús. Y alguien anotó, eso es imposible. Nosotros no podemos vivir como los pobres, entre los pobres, porque por más que nos falte lo que sea, nuestra preparación, nuestra capacidad, bueno, nuestra capacidad intelectual, etcétera, es imposible que vivamos como los pobres porque no somos pobres. Tenemos una capacidad y una riqueza no en plata, sino en otras muchas cosas. A mí me parece eso interesante. Y lo otro que me reflexionaba es en el inconsciente colectivo jesuítico. No es por casualidad que todo el grupo prácticamente da una visión de relación con el dinero, yo diría, edificante o positiva. Y la pregunta es, ¿qué hay en la formación que tuvimos que precisamente permitió eso? Se puede criticar o se puede interpretar el voto de pobreza como se quiera, pero ahí hay un fondo que da una visión del dinero y una visión, pues no solamente del dinero, de la relación humana y de nuestro trabajo y nuestro servicio, que es el fruto de esa formación, que luego, lógicamente, la adaptamos y la mejoramos y cada uno la diversificamos con nuestra vida posterior de la compañía, pero que ese fondo anterior es básico y ha sido muy positivo en todos los aspectos de nuestra vida, creo yo. Gracias, gracias, Vicente. Luis Guillermo. Bueno, se me ocurrió pensar en lo siguiente, en toda la formación, todo el tiempo de formación nuestro en la compañía, desde el noviciado, ciencias, los que hicieron ciencias, juniorado, pues tengo 2 licenciaturas en filosofía y en teología y nunca pagué un peso. Mi familia nunca pagó un peso. Eso es fruto de ese dinero que tiene la compañía, evidentemente, y se ve en nuestra formación. Todos le debemos a eso. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Sí, yo creo que es una inversión que todos tenemos que, honestamente, yo no tengo cómo pagarla. Y si yo quiero buscar la causa profunda de cualquier éxito profesional, tengo que ir a la raíz y fue ahí, en la compañía de Jesús. No tengo que reconocer. Y creo que fue una gran inversión que no dio retorno en la compañía porque yo decidí que no era, pero que para mí es lo más valioso que he recibido, sin ninguna duda. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión sobre este tema? Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Próxima semana les voy a anunciar una serie de tertulias que vienen supremamente interesantes. El 30 de mayo, lo que hablábamos ahora, Daniel Molano, sobre educación, analfabetismo e inteligencia artificial. El 6 de junio tenemos un encuentro con el doctor Juan Valentín Fernández de la Gaela, doctor en medicina, sobre Teilhard de Chardin. Él es vicepresidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin. Este va a ser un encuentro muy interesante que Alfonso Mario Cepeda y Bernardo Nieto nos han conseguido. El 13 de junio, Bernardo también nos ha conseguido a Jorge Silva Luján, ex ejecutivo de 2 multinacionales de tecnología, y nos va a hablar sobre liderazgo, desarrollo humano y tecnología. El 20 de junio es el lanzamiento de la biografía y el libro
de Silvio Zuluaga, que será en simultánea con el lanzamiento físico. El 27 de junio vamos a tener un ensayo de ver una video de YouTube sobre un tema que nos va a presentar un médico de la Universidad de Barcelona que se llama el doctor Manuel Sanz Sagarra. El video se llama Somos Uno y lo vamos a tener, lo vamos a presentar, dura unos 18 o 20 minutos y sobre él vamos a conversar. Vamos a hacer un ensayo de conversar sobre un video. Evidentemente el video no lo podemos publicar en la reunión, digo, en el acta, pero lo verá todo el mundo. El 4 de julio tenemos confirmado a Fabio Valencia Cosio, que nos va a hablar sobre aprendizajes de mi participación en negociaciones con la guerrilla. Ramiro nos ha conseguido a su hermano para que nos hable sobre aprendizajes de las negociaciones que él ha participado en representación del gobierno. Y el 11 de julio tendremos la sesión 200 de Exjesuitas en Tertulia. Llegamos a 200 sesiones el 11 de julio. Y el equipo de coordinación estuvimos pensando, ¿qué hacemos para ese día celebrar los 200 reuniones? Y salió una idea que se lanza para que la vayan pensando, y es que cada uno tenga máximo 12 segundos, 10 a 12 segundos para decir lo que ha significado para mí en una frase participar en estas tertulias. En una frase. Aquí no hay de cuestión de que minutos, no. En una frase lo que ha significado para mí participar en estas tertulias. Y las vamos a ir recogiendo esas frases y ese va a ser nuestro tema ese día. ¿Qué ha significado para mí participar en las tertulias? Y hasta ahí vamos. El 18 de julio, Hernando Bernal escribió un artículo sobre el sentido de mi profesión como sociólogo. Cuando llegó ese artículo para el blog, estuvimos pensando en el equipo de dirección, ¿por qué no tenemos una reunión en que todos hablemos del sentido de mi profesión como XXX durante mi vida y compartamos lo que ha sido el sentido de mi profesión como, qué sé yo, filósofo, como ingeniero, como sociólogo, como etcétera, y hacemos otra convivencia de participación? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias para todos. Creo que hemos tenido unas tertulias supremamente interesantes, personal, grupal. Aprendimos y nos vemos la semana entrante. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, A Bernardo. dormir, chavales, a dormir, Gracias. Darío. Ok. Buena idea. Mario. Gracias, chavales. Sí. Chao. Vale, Hablamos chao. todos. Buenas Practicar tardes. la Chao, pobreza. chao, y muchas gracias. Feliz Gracias a tarde todos los para que todos. participaron. Muchas gracias. Interesante, muy Y bueno. sigamos practicando la pobreza así como vamos bien. Un abrazo. De acuerdo. Adiós a todos. Un abrazo.